Bienvenidos a Liderazgo en Construcción. Con Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional. Bienvenidos una vez más a un episodio de Liderazgo en Construcción. Gracias por estar con nosotros, gracias por ver este episodio y escuchar este episodio desde las plataformas digitales de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otro servicio que usen para ver sus programas y sus podcasts. Les damos gracias por estar aquí y también agradezco a nuestros invitados de hoy. El día de hoy tenemos a dos personas que, la persona que tengo a mi derecha inmediatamente es mi papá, el doctor Alan Perdomo, que ya ha estado con nosotros en el podcast en el primer episodio cuando hablamos de las personas primero, y la segunda persona, la que está al lado izquierdo de la pantalla para ustedes, es el señor Abner Mejía. Abner, gracias por estar aquí. A él ya lo han escuchado también, aunque no había estado de invitado, pero lo escuchan en cada episodio, al principio, en la introducción. Así que, Abner, ya le he agradecido en el podcast, pero tengo la oportunidad ahora de hacerlo pues aquí frente a frente. Muchas gracias por eso y muchas gracias por estar aquí. Abner, un gusto tenerlo. Muchas gracias, Cristian Alan, por la invitación, y a los que nos ven y nos escuchan, gracias también por estar con nosotros en este episodio donde esperamos compartir cosas que sean útiles para su liderazgo y la labor que hacen en el lugar donde Dios los ha colocado. Muchas gracias. Y doctor Perdomo, a quien yo conozco como mi papá, le digo papá, gracias también por estar aquí. Muchas gracias, Cristian. Es un placer estar en este nuevo episodio de Liderazgo en Construcción. Esperamos ser de mucha ayuda y provocar una buena discusión, un buen diálogo para continuar formando nuestro liderazgo. Así es. Gracias. Y bueno, si les parece, comencemos con la discusión de hoy. El día de hoy tenemos preparado un episodio que tiene que ver un poco con el liderazgo en tiempos de cambio. Y creo que es un tema bastante importante de hablar, y especialmente en estos tiempos, luego de la pandemia, pues ha habido mucho cambio, a muchos nos tomó por sorpresa, y creo que el liderazgo ha tratado de estarse actualizando y de estarse adaptando a esta nueva realidad que tenemos. En muchos casos ha funcionado, en muchos otros casos tal vez no, pero ¿qué podemos hacer? Eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ejemplos podemos tomar de los líderes bíblicos, de otros líderes a través de la historia de la iglesia? ¿Qué puede hacer un líder cristiano para enfrentar el cambio? Es entre algunas de las cosas que vamos a hablar. Y quisiera comenzar dando un poco de contexto, pues sí, hablamos de que después de la pandemia hay bastantes cambios, ha habido un ambiente un poco incierto, pero para hablar en términos un poco más técnicos, pues después, hablando de la historia, después de la Guerra Fría, el ejército de Estados Unidos pues comenzó este concepto que se llama los ambientes VUCA en inglés, o VICA por sus siglas en español. Y esto significa que el ambiente después de la Guerra Fría se volvió en primer lugar volátil, el equilibrio no duraba mucho y de forma imprevista se podía romper ese equilibrio que existía. Luego era un ambiente incierto, la sensación era de descontrol e incertidumbre, nadie sabe qué hacer y hay más preguntas que respuestas. Además de eso, es complejo, esta es la C del acrónimo VICA o VUCA. Complejo, es difícil de entender todo lo que sucede y podemos perder tiempo buscando el sentido, porque parece que no hubiera sentido en lo que sucede. Y cuando lo encontramos, pues ya probablemente cambió. Entonces es complejo también. Y por último, ambiguo. No hay significados que permanezcan, no hay significados. Realmente todo es ambiguo, todo cambia muy rápido y pues más adelante, después de la Guerra Fría, incluso se agregó una H, un ambiente de hiperconectividad debido a los medios de comunicación, al internet, todo esto. Eso se manejó por mucho tiempo y se manejó entre las empresas que se debía adaptar la estrategia de cada empresa cada compañía a este tipo de ambientes, y ellos hicieron estrategias para hacerlo.
En el caso de la iglesia, pues tal vez no de manera tan técnica, pero claro, la iglesia también fue obligada a pues ajustarse al ambiente y a la situación que se vivía. Pero luego de la pandemia, eso pasó por muchos años, se habló de ambientes VUCA o VICA, pero luego de la pandemia, desde el 2020 para acá, se habla más de ambientes BANI. Y pues estos ambientes parece que estamos cayendo en una situación todavía más, si los ambientes VICA o VUCA sonaban como una situación difícil, complicada, ahora parece que estamos cayendo en una peor, porque BANI son las siglas de brittle en primer lugar, o quebradizo, esa es la B. El sistema se quiebra ante lo imprevisto, no hay solidez y se resquebrajan las estructuras desde los cimientos. Luego, ansioso es algo que pues ya veníamos viviendo desde antes, se miran muchos casos de ansiedad en las personas desde hace bastante tiempo, pero desde la pandemia se ha agudizado esto, y parece que cualquier decisión que tomemos como líderes va a traer una nueva desgracia, eso nos puede paralizar de tomar esa decisión, nos da esa ansiedad, esa parálisis por análisis, como se habla. Luego, en tercer lugar, la N de BANI es que el ambiente es no lineal, no hay una relación directa entre causa y efecto, parece que todo sucede como un efecto mariposa, como que pues el efecto mariposa es que las alas de una mariposa aletean por aquí y algo sucede por allá, no tienen conexión, pero sucedió. Entonces parece que es no lineal, nos sorprende y nos mantiene en esa urgencia de qué va a pasar, que si hago esto, si tomo esta decisión, va a suceder lo que espero o va a suceder algo completamente diferente. Y por último, de los ambientes BANI, la I es que ahora es incomprensible el ambiente. No podemos realmente entender lo que nos pasa, dice esta teoría. Según los ambientes BANI, no podemos entender lo que pasa. Nos aferramos a estas explicaciones simples que parecen que nos va a ayudar y tomamos decisiones sobre esa base, pero al final, como no vivimos en un ambiente simple, las decisiones probablemente van a terminar siendo incorrectas. Entonces, eso es el ambiente en el que vivimos hoy. Entonces, las empresas, las compañías se han también movido hacia este lado y han tratado de adaptarse a esta nueva realidad, adaptar sus estrategias de venta, sus estrategias de liderazgo dentro de las estructuras de las organizaciones para adaptarse a esto y vender así, mejorar, reinventarse incluso. Y pues ahora que estamos a 4 años de que empezamos estos ambientes BANI, si bien ya los ambientes VICA empezaron en la Guerra Fría hace muchos años, después de la Guerra Fría, pero ya fue hace años, y los ambientes BANI los tenemos aquí recientes. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre todo esto, el ambiente que vivimos de cambio y que la iglesia todavía tiene tiempo de pues adaptarse a esto y adaptar sus estrategias para que podamos no quedarnos atrás, sino realmente ir adelante, y que el liderazgo de las iglesias sea pues primero Dios un referente en liderazgo incluso en el mundo secular. Así que no sé si tienen algún comentarios iniciales sobre el tema. Los dejo primero. Bueno, yo reaccionando ante la información que nos estabas compartiendo, creo que es información muy valiosa y muy actual, que nos integra en un ambiente, en un contexto de mucha volatilidad. Hay una palabra que le causa bastante preocupación, ansiedad y resquemor a los cristianos, que es la palabra cambio. Cuando surge algo de cambio, uno empieza a pensar, algo no está bien aquí. ¿A dónde nos va a llevar este cambio? ¿Verdad? Entonces, eso es interesante porque la Biblia y el plan de Dios en general incluye por todos lados el concepto de cambio. No debería asustarnos tanto, pero creo que nos hemos acostumbrado a una estabilidad tan estable que ya no es estabilidad, sino que es parálisis en muchos casos. Así que, solo por poner un par de ejemplos, la Biblia habla acerca de la posibilidad de cambiar de muerte a vida. Eso es cambio. Y es un cambio, quizás el cambio más radical que le puede ocurrir a un ser humano. Luego, durante la vida cristiana, la Biblia habla acerca de cambios constantes
para que nos vayamos asemejando cada vez más a Cristo. Y al final de la historia se habla acerca de una transformación, de una glorificación, no solamente de nuestros cuerpos y de nuestras personas, sino de toda la creación. Por todos lados la Biblia habla acerca de cambio en ese sentido. Claro, le tenemos miedo a un cambio que va hacia atrás o que va en una dirección que no podemos controlar, pero ni modo, así es el mundo. Estamos en una época cada vez más volátil y cada vez más cambiante. Así que, pero de entrada el concepto de cambio no debería asustarnos tanto. Abner, ¿comentarios? Sí, claro, pensando un poco en el tema del liderazgo, desde siempre Dios ha usado a hombres y mujeres claves en posiciones de liderazgo para guiar grandes cambios o transformaciones. Entonces, si hablamos del cambio, yo creo que una pieza, una parte medular del cambio tiene que ver justamente con los líderes, ¿no? Y estos líderes deben estar conectados muy bien con lo que Dios quiere hacer, con lo que Dios quiere que su pueblo haga a través de la historia, a través del momento en que les toca vivir. Pensando también un poco en lo que sucede ahora en el mundo de las grandes corporaciones, justamente estoy cursando una clase de mi maestría que tiene que ver con liderar el cambio, y muchas empresas ahora están invirtiendo en equipos de personas para liderar los cambios de las organizaciones. Y se habla ahora de la gestión del conocimiento, de la gestión del cambio, y eso es bien importante porque de alguna manera las empresas buscan anticiparse a grandes desafíos, problemas que pueden surgir. Y me da tristeza decirlo, pero en la iglesia nosotros no tenemos a nadie que se esté anticipando a estas situaciones. Creo que históricamente tanto la teología como la iglesia ha sido muy reaccionaria, ¿no? Cuando ya tenemos el asunto enfrente, entonces estamos a veces entrando en una crisis y muchas veces no sabemos cómo responder a esa crisis. Tú mencionabas hace poco lo que estaba pasando o pasó con el tema de la pandemia, y la mayoría de iglesias y de ministerios no supieron cómo responder bien a estos cambios, porque hay que decirlo, ¿no? El cambio generalmente nos asusta, y entre más brusco es el cambio, entonces más temor y más ansiedad nos genera. Así es. Gracias por esos comentarios, y claro, sí, el cambio es difícil, el cambio causa ansiedad. Así que muchas veces tal vez algunos pocos líderes, algunas pocas iglesias y ministerios han decidido tal vez hacer algo diferente y decir, no, ahora vamos a romper el molde, entre comillas tal vez, y hacer algo completamente diferente, y empiezan a tratar de sumarse a muchas modas muchas veces que están surgiendo, porque tal vez así piensan que nos vamos a adelantar al cambio, o no vamos a morir, sino que nos vamos a sumar al cambio, a la ola que viene, y eso nos va a ayudar a ponernos en el futuro, a modernizarnos, a posicionarnos en un buen lugar en cuanto a las demás iglesias o a los demás ministerios, o incluso al mundo tal vez. Pero ¿qué debería ser un líder cristiano? ¿Creen ustedes que el líder cristiano o los ministerios deberían sumarse a las modas? Y hablo de tipos de modas de muchos en muchos aspectos. Puede ser modas en redes sociales, por ejemplo. Yo he visto iglesias que usan el TikTok, se suman al TikTok, a los Reels de Instagram, y hacen diferentes propuestas ahí, ponen posts todos los días, ponen diferentes formatos tal vez, pero no solo en redes sociales, las modas en cuanto al ministerio, las modas en cuanto a la enseñanza, las modas en cuanto a los temas que se están hablando. ¿Será que un líder cristiano debe escuchar esas modas y sumarse a ellas para el crecimiento, o simplemente tal vez en ocasiones solamente para sumarse a la moda? ¿O debería el líder cristiano más bien aferrarse a las tradiciones y decir, esto es lo que hemos hecho por años, y esto es lo que vamos a seguir haciendo, porque esto es lo que nos funcionó allá por los 60 y allá por los 70 y allá por los 80, y tal vez nos vamos a aferrar a esto porque esto les funcionó a los hermanos, y tal vez a veces no teniendo idea de qué hacer,
y por eso nos aferramos tal vez. ¿Será eso? ¿Será esa evaluación mía correcta o hay un balance entre los dos que se puede encontrar? ¿Cuál creen ustedes, Abner? Yo creo que una de las cosas que debemos de hacer frente a las modas de cualquier tipo es ser buenos lectores, ser buenos observadores. Creo que nosotros como ministros no debemos ser ni los primeros en sumarnos a las modas, pero tampoco los últimos. Yo creo que hay que tomar muchas cosas que son buenas. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la tecnología y hablas de lo que está pasando con las redes sociales, o sea, nosotros no podemos desconocer la fuerza que esto tiene en la vida de la sociedad. De hecho, mucho más ministros cristianos e iglesias hicieron uso de las redes sociales a partir de la pandemia, cuando muchos habían caído en el extremo de satanizar la tecnología o satanizar las redes sociales. Así que a mí me parece que, en primer lugar, hay que ser buenos lectores de la realidad, buenos observadores y tratar de implementar esos cambios cuando sea prudente. Por otro lado, creo que en este tema de las tradiciones, nosotros debemos decir que las tradiciones no son malas. Yo creo que hay muchas tradiciones que la iglesia debe seguir observando por el tiempo. Ahora, claro, en esto hay que evitar caer en el tradicionalismo, que ese sí es un problema, ¿no? Como tú decías, cuando alguien se aferra y dice, así hemos hecho las cosas y así las vamos a hacer por el tiempo que venga. Creo que también es una mala comprensión, porque nosotros tenemos algo en claro. Si hablamos, por ejemplo, de lo que nosotros hemos sido llamados a comunicar o a enseñar, es un mensaje que no cambia, ¿no? La palabra de Dios no cambia, pero la metodología, las formas en cómo nosotros presentamos ese mensaje cambian. Así que yo no tendría ningún problema de grabar un TikTok y comunicar una verdad eterna. Otra vez, estoy cambiando la forma, estoy cambiando los métodos, pero el contenido sigue siendo el mismo. Así que yo creo que es un balance. Okay. Doctor. Yo creo que en el caso de las tradiciones me recuerdo de una frase. Yo se la escuché por primera vez a un famoso erudito llamado Jaroslav Pelikan. No estoy seguro si es él el autor, pero él dice que las tradiciones representan la fe viva de los muertos, mientras que el tradicionalismo representa la fe muerta de los vivos. Y en ese sentido, creo que esa distinción debemos mantenerla. La tradición de la Cena del Señor, por ejemplo, es una tradición establecida por el Señor Jesús. La tradición del bautismo son tradiciones. Y alguien podría decir, no son tradiciones, son ordenanzas, son mandatos. Sí, pero es algo que siempre hemos hecho y que queremos seguir haciendo. El punto de las tradiciones no es tanto en sostenerlas en el tiempo o no. Si queremos sostener la tradición por la tradición en sí, caemos en el tradicionalismo y entonces terminamos reflejando nuestra fe muerta, aunque todavía estemos vivos, ¿verdad? En una época de mucho cambio, en la época de la Biblia, fue la época de Juan el Bautista y Jesús. Y los discípulos preguntaban, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan? Entonces Jesús explica, entre otras cosas, bueno, porque esa era una época, ahora estamos inaugurando otra época. Y de hecho, quiero leerles en Marcos, la versión ahí, en los 3 evangelios sinópticos mencionan este texto, pero la versión de Marcos es esta. Marcos capítulo 2, versículo 22 dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y entonces lo importante no son los odres, lo importante es el vino. El vino nuevo es lo importante y es lo que hay que sostener. Esas serían como las tradiciones, pero no como tradición en sí. No es que hay que celebrar por obligación, aunque sí es una ordenanza, la Cena del Señor. Hay que mantener los valores de la Cena del Señor, el bautismo, las reuniones, todo eso hay que mantener esos valores que están detrás. En ese sentido, eso es lo que hay que hacer. Si queremos sostener que la Cena del Señor tiene que hacerse siempre exactamente a la misma hora, todos los días, y utilizando exactamente las mismas copitas que hemos utilizado por décadas,
eso ya terminamos defendiendo el odre, y los odres pueden terminar más bien rompiendo o rompiéndose porque el vino nuevo no los soporta. Y aquí el texto más bien está invitando a tener una nueva estructura que avale lo nuevo que estamos viendo ahora. Lo nuevo es Jesús, lo antiguo representa Juan. Juan fue una preparación excelente, pero ahora necesitamos otras estructuras para este vino nuevo que tenemos ahora. Yo creo que esa es una gran lección para las iglesias el día de hoy. Si queremos sostener el TikTok o las redes sociales o el Facebook o el Instagram, creo que estamos equivocando el camino. Lo que hay que sostener es el vino nuevo, el mensaje eterno que mencionaba Abner hace un rato. Eso es lo que necesitamos sostener. A propósito, el mensaje eterno no es un mensaje que necesite ser actualizado, sino expresado, como bien decía Abner, en nuevas maneras. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Los valores del bautismo, que son el compromiso y el testimonio público de que soy de Cristo, eso se debe mantener. ¿Cómo se hace? ¿Por inmersión o por aspersión? Eso puede ser un odre que se puede cambiar y que podemos expresar de otras maneras. Algunos tal vez que nos están escuchando no estarían de acuerdo, sino que dirían que estas cosas son parte del vino nuevo que nosotros debemos hacer. Pero en resumen, la iglesia tiene que unirse a los cambios, pero sosteniendo los valores de las tradiciones que nos ha enseñado la Escritura. Claro, y eso es para mí un bonito balance, ¿verdad? Sobre todo cuando se dice que es difícil mantener el balance, pues creo que nosotros hemos sido llamados a eso, a mantener un bonito equilibrio, donde nuevamente, ¿verdad? Seguimos levantando esas tradiciones, no solamente porque queremos hacerlo, sino también porque hemos reflexionado, porque ese es el otro tema, ¿no? Cuando hacemos las cosas sin reflexión y solo las hacemos porque debemos cumplir con ciertos ritos, ciertas obligaciones, entonces caemos en otro tipo de problemas. Pero al mismo tiempo, como he dicho, ¿no? Ir abrazando de manera también meditada estos cambios que son necesarios, sobre todo porque igual nos estamos enfrentando a generaciones que están cambiando y que estos cambios son todavía mucho más acelerados, ¿no? Hace muchos años los cambios quizá se daban de manera mucho más lenta, si queremos decirlo de otra manera, mucho más controlada, y ahora muchos de los cambios no los podemos controlar. Sí, así es. Muchas gracias por esas intervenciones. Me quedo con un par de cosas de lo que dijeron de esta intervención específicamente. Me gustó del doctor Perdomo, me gustó la frase Jesús es el vino nuevo, y Jesús es lo nuevo, ¿verdad? Al final, en ese tiempo Jesús era lo nuevo, y todavía hoy en día creo yo que sigue siendo lo nuevo, en el sentido de que no es reciente, ya lo hemos tenido por bastante tiempo, pero siempre hay una perspectiva fresca en la Escritura, en las palabras de Jesús. Siempre podemos encontrar esa frescura realmente para nuestra vida y para las nuevas generaciones, para las que vienen. Creo que Jesús al final va a ser algo nuevo, algo revolucionario en todos los periodos de la historia. Y lo otro era, pues también mencionaron los dos que hay que renovar los métodos, tal vez, y no tanto la enseñanza o el mensaje, correcto, sí. El contenido, la esencia, el mensaje que es eterno, ¿verdad? Sí. Eso me gustó bastante. La semana pasada justamente estábamos en una reunión con un equipo de hermanos que estamos trabajando con un grupo de adolescentes, y uno de los hermanos expresaba, antes de que llegaran todos, estábamos solo los dos sentados esperando que llegaran los demás, y este hermano me dijo, bueno, me dice, él es un poco mayor que yo, y me dice, bueno, a ver cómo nos va, dice, con estos adolescentes, porque yo estoy un poco preocupado, me dijo, porque yo no sé cómo tratarlos, dice, no sé qué les gusta ahora, en qué están metidos ellos, cómo alcanzarlos, ya no sé si les gustan las mismas cosas que me gustaban a mí, que les gustaba la generación con la que yo trabajé, incluso después de que yo crecí un poco. Entonces, y me dejó reflexionando, y me pareció pertinente, digamos, lo que ustedes, más o menos lo que ustedes decían. En un sentido, pues no debemos, creo yo,
ajustarnos necesariamente a todo, a cada viento de doctrina, dice la Biblia, modas. pero también moda, también sí. cualquier moda de que ahora a los muchachos les gusta, no sé, salir a jugar fútbol todos para todas las reuniones de jóvenes. Entonces, está bien, se puede hacer, pero no debemos adaptarnos a que, bueno, porque ellos quieren todas las reuniones de jóvenes, entonces todas las reuniones de jóvenes... O solo porque es moda. O solo porque es moda también. En primer lugar, por ese lado, al final, pues aferrémonos sí tal vez no tradición, sino a la verdad eterna, al evangelio, que es lo que los va a transformar a ellos, por un lado. Y por otro lado, hay también principios, le decía yo, que son ciertos para todas las generaciones, le decía, principios no solo bíblicos, sino principios de cómo piensan los jóvenes cuando están en esta edad, qué está pasando por su mente, tal vez preguntas sobre su identidad, cosas que yo le decía a él que tú viviste en tu tiempo y yo viví y también ellos están viviendo ahora, y eso nunca va a cambiar porque es la forma en que el cerebro funciona, ¿verdad? Entonces siempre creo que es bueno esa parte de ver qué es lo que permanece y aferrarnos a eso, tratando, como ustedes decían, de cambiar esa metodología. Yo diría que en medio de toda la complejidad en la que viven los adolescentes actuales, los jóvenes actuales, no debemos olvidar, ¿verdad?, algunos principios, si queremos, bíblicos o teológicos. Seguimos siendo creación de Dios, ¿verdad? El hombre es creación de Dios, independientemente del tiempo, del momento en que le toque que vivir. Y Dios ha diseñado a su creación, particularmente al hombre y a la mujer, con una necesidad de conocerlo, de una necesidad de entrar en una relación de intimidad con Él. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo que debemos de buscar es que cualquier generación, pero particularmente los adolescentes y los jóvenes, hablando de una palabra de moda también, puedan conectarse con Dios, puedan conectarse con su Creador, y que esta conexión, como tú decías, les ayude a tener una identidad y un propósito, porque creo que estos dos elementos van a estar presentes siempre en las personas. El hecho de tener una identidad, de tener un propósito y quizá sumar un tercer elemento, ¿no?, un destino. Y qué bueno que todas estas respuestas o todas estas necesidades pueden ser satisfechas desde la perspectiva de Dios, a través de la historia de la salvación, a través de lo que la Biblia nos enseña. Al mismo tiempo, creo que lo que debe mantenernos en la mira, lo que debe mantenernos en el verdadero camino, son los propósitos. Otra forma de expresar lo que hemos estado diciendo los tres es que los propósitos son lo más importante. Los medios de llegar a esos propósitos pueden cambiar, y de hecho no solamente pueden cambiar, deben cambiar. Y en ese sentido, la figura del vino nuevo y los odres, que a propósito son las bolsas de cuero donde se guardaba el vino, ¿verdad? Entonces, por si alguien se pregunta qué es eso de odre, pues eso es la bolsa que contiene el vino. Lo más importante serían los propósitos o principios eternos, valores eternos que hemos mencionado, que están detrás de las tradiciones. La tradición es muy buena en ese sentido, siempre y cuando se mantenga el propósito que nosotros queremos. Y el propósito siempre es la transformación de las vidas de los seres humanos a imagen y semejanza de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Entonces, en ese sentido, si mantenemos eso, entonces debemos ir adelante, y los medios que usemos, entonces eso sí pueden cambiar y deben cambiar en muchos casos, no solamente en relación con redes sociales, formas de comunicación, maneras de expresarse, maneras de construir relaciones, todo ese tipo de cosas creo que debe cambiar para ajustarse a los tiempos, no a las modas, sino a los tiempos y a la manera nueva de aprender de las nuevas generaciones.